Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar aquí con nosotros. La cuenta de Twitter, ahí está, @políticosADN37. Mi cuenta de Twitter, escríbanme por allí, @Kat Hernández. Se pregunta la producción si ustedes consideran que de alguna manera los funcionarios se distancian o tienen ese distanciamiento de la prensa, tal y como sugiere la Sociedad Dominicana de Diarios, cosa con la que yo particularmente estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Nosotros tenemos muchas oportunidades, la posibilidad de conversar, sí, con algunos ministros. Yo veía al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el reporte de nuestra compañera Patricia Dipré, si no me equivoco. Es cierto, el ministro Gonzalo Castillo vino al programa y estuvo muy atento cuando fue el tema del huracán María, del huracán Irma, es cierto. Pero en este caso, evidentemente por el contexto, nosotros como periodistas teníamos que responsablemente consultarle sobre el tema que preocupaba y mantenía la atención permanente de los dominicanos en ese momento. ¿A qué me refiero? Por supuesto, al tema del huracán María e Irma. Pero al ministro Gonzalo Castillo hay muchas cosas más que preguntarle. Y entiendo yo que lo que la Sociedad Dominicana de Diarios está diciendo, no lo digo personalizándolo con el ministro Castillo, lo digo en caso, por ejemplo, del ministro de Educación, lo digo en el caso del presidente de la República. No es en la circunstancia en la que determinado ministro, determinado funcionario da una información que puede ser positiva para su gestión. También deben responder cuando hay situaciones que no necesariamente son positivas para su gestión. Decía Jorge, el tema de las redes sociales, como Facebook, YouTube, han cambiado el tema de la comunicación. Sí, es cierto, pero si nos fundamentamos en eso, hay que decir hay una realidad. El presidente de la República, por ejemplo, tiene Twitter. ¿Han visto ustedes al presidente de la República, Danilo Medina, responderle a alguien directamente, utilizando su cuenta de Twitter? No. ¿Por qué no utilizar ese canal para acercarse a los problemas de la gente? Yo a veces me río porque hay algunos periódicos que todavía mantienen esto de carta al presidente. ¿El presidente alguna vez ha respondido a una carta de los lectores? No recuerdo. Entonces, ahí es cuando uno se preocupa y dice, no es solamente que está distanciado de la prensa, sino que también hay un distanciamiento de la sociedad. Y se hace de dos vías. Y creo que más que una crítica debe ser un llamado de atención para todos los que de alguna manera estamos cerca de la política. No es un tema de criticar por criticar. ¿Qué creen ustedes? ¿Se distancia o no? Yo creo que es más bien, en vez de comunicación, es información programada, lo que se hace desde el gobierno y sus funcionarios, por ejemplo. El que no teme nada, pues se expone a las preguntas que le pueda hacer cualquier periodista, cualquier medio de comunicación, cualquier parte interesada. Sin embargo, la queja que tiene la mayoría de los medios de comunicación y lo que tienen que hacer los periodistas. El otro día yo vi una periodista que tuvo casi al atropellarla el vehículo precisamente donde iba el presidente. Eso se repitió mucho por los medios de comunicación, por Cancillería precisamente. Óyeme, esa muchachita que iba con todo ese deseo de buscar información, ¿y qué va? Le arrancaron ahí mismito, no sé cómo no la llevaron a ella y al micrófono también. Entonces, decimos y nos preocupa, ¿por qué en muchas ocasiones hay funcionarios que son entrevistados y solamente permiten que se le pregunten del tema? Porque eso distorsiona entonces la información. El tema, por ejemplo, lo que decía Catherine, el tema de momento en una entrevista que se hizo sobre el huracán Irma. Pero aparte de eso, existen otras situaciones que se dan dentro de su administración que se puede aprovechar para preguntar por el hecho de que son funcionarios, que es difícil también preguntarle. Yo creo que no se le debe rehuir a esa comunicación que se quiere tener para saber cómo funcionan las cosas. Si su cartera, ¿verdad? Si su ministerio está funcionando bien, usted no debe tener ningún tipo de problema para contestar, para dar respuesta indicada y obviamente pues satisfacer una necesidad de conocimiento, de saber. El presidente de la República, por ejemplo, es muy difícil de entrevistar. Y además de ser lacónico, es una persona que huye a la prensa. Tendrá sus razones. O sea, no es fácil preguntarle al presidente porque siempre corta de una manera bastante sabia. Entonces yo me pregunto, pero hay muchos temas que al país le preocupa, que también es importante que se tome un tiempo, un espacio para explicarle al país sobre los grandes temas nacionales, los temas de corrupción que existen en el país, el gran problema de la salud, que es un tema también que tenemos esta noche nosotros aquí, el problema con los médicos, las enfermeras,
El problema de la educación en la República Dominicana, que no acaba de salir, aún con la inversión que se ha hecho, no acaba de salir de los últimos lugares en calidad educativa. Nosotros tenemos grandes problemas con el tema también de la pobreza en la República Dominicana, aun cuando se ha dicho que han salido tantos millones de pobres en la República Dominicana, y eso es algo como que uno no lo ve así como en crudo. No lo dice entonces, el gobierno, lo dice el organismo internacional. Son los temas que le interesa a la población, el tema de la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Sin embargo, el presidente de la República en silencio. Ni habla el presidente, ni hablan los funcionarios. Y cuando hablan los funcionarios, hablan de manera selectiva, lo cual también hace que sea difícil la comunicación. Y por eso yo repito, lo que hay es información programada. Mira, me gustaría ahí tocar una parte muy esencial sobre lo que es la radiografía emocional y el perfil de este gabinete. Y lamentablemente es un perfil homologado casi por completo, con muy honrosas excepciones. Se manejan de una manera hermética y que realmente no han aplicado un modelo de comunicación directa y franco. Y hago un símil y una comparación retrospectiva con la historia. Danilo Medina, en el primer gobierno había una comunicación más acentuada y más estructurada. Hoy por hoy el gobierno tiene un vacío de poder que lamentablemente se ha reflejado mayormente en todas las instituciones. Y que esta propia distorsión real que está viviendo la República Dominicana, porque indiscutiblemente hay una ebullición social permanente y tema de mucha confrontación, el gobierno ha solapado y ha tomado un modelo pasivo. Y vamos a circunscribirnos en algunos perfiles de la radiografía del poder del gobierno actual. Evalúen ustedes al ministro Gonzalo, que tiene un modelo gerencial diferente, que se encamina dentro de las honrosas excepciones, pero vea también el contraste con el ministro de Agricultura, para que usted vea la diferencia en el manejo comunicacional, porque esto se desprende de un modelo gerencial. Si usted quiere proyección y actuar con el ejemplo, debe haber una política programática de parte del Estado en sentido general, porque no se puede inhibir solamente a lo que es el Poder Ejecutivo. También ha habido un mal manejo de parte de las otras instituciones, con muy honrosas excepciones. Yo creo que hay una actitud un poco retrógrada de parte de algunos funcionarios del sector público, lamentablemente, y están escapando una responsabilidad social que está exigiendo la población en sentido general. En el primer gobierno había un manejo eficaz, y quiero colocar el aspecto, el contraste también con el expresidente Leonel Fernández, donde había una estructura organizada que no solamente se circunscribía al aparato a nivel nacional, sino desde la localidad. Había un sentido organizado de la comunicación, una estructura bien elaborada, pero actualmente eso no hay, porque estamos viviendo un vacío de poder, lamentablemente, en la República Dominicana, donde no hay una eficacia en la autoridad pública. Tenemos temas neurálgicos y trascendentes, el tema de salud pública, el tema incluso de las movilizaciones sociales, donde el gobierno no ha tenido una actitud proactiva, no la ha tenido lamentablemente. Entonces esto, al final de cuentas, este nuevo modelo de comunicación, la prensa tiene que buscar otro método para poder articular una comunicación que le permita recabar información, porque dentro de la línea oficialista, lamentablemente, estamos viviendo un retroceso y una etapa mucho más arcaica de lo que se veía anteriormente. Bueno, si uno evalúa las estadísticas, o no las estadísticas, sino la colocación de funcionarios públicos en los diferentes medios de comunicación durante este año 2017, los números están ahí. Por ejemplo, en el mes de agosto asistieron a diferentes medios de comunicación 256 funcionarios. En el mes de septiembre asistieron más de 40 funcionarios en medios de comunicación. Y bien, pero como les dije al principio del programa, el presidente Danilo Medina es el primer presidente dominicano en la era digital. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la comunicación, como le dije, no es de uno hacia muchos, sino de muchos hacia muchos. Presidente Danilo Medina, ¿cómo usted se entera dónde está? A través de Twitter, la visita sorpresa. La República Dominicana durante muchos años se acostumbró a gobiernos que
hablaban mucho y hacían poco. Y en eso no es que se caracterizan los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Un funcionario es bueno que dé las explicaciones, es bueno que mantenga al tanto a la ciudadanía, pero los funcionarios están para hacer, no para palabreos. Entonces yo creo que en eso es que se ha dedicado y ha profundizado el presidente Danilo Medina. Creo que los claro, medios de comunicación... Porque imagínate no, es que con tantas quejas de corrupción, es que ¿cómo todo lo van cambió, a contestar? es que todo cambió. Hace muchas cosas, esa queja de cosas y trabajo, también la corrupción. Esa queja de la está corrupción, rampante en todas esa partes. queja de la corrupción le llegan al presidente porque la gente le escribe de manera directa. Eso no es algo que él desconoce. Todos los presidentes saben, y más que en la República Dominicana el presidente es la persona más informada. Entonces lo que yo le digo es que el presidente es el primer presidente de la era digital. Ya los medios tradicionales de comunicación han tenido que adaptarse a la nueva era digital. Por ejemplo, uno se entera más fácil de las noticias, en vez de los periódicos, el papel antiguo, uno se entera más fácil por el Instagram de esa red social. Por ejemplo, de CDN 37, que todas las cosas las suben por ahí, por el Instagram, por el Twitter. Y que nos va muy bien. Hay que aprovecharle. Claro que sí. Y todas las Muy noticias bueno. se suben a YouTube, pero ¿y ustedes creen que eso se hace de manera fortuita? Es que no, es que hay una inclinación hacia los medios digitales, y eso es lo que ha hecho el gobierno. El gobierno expresa las cosas que están haciendo, las ferias que hace la MESI, por ejemplo, de convocatorias de becas, Sí. convocatorias del Premio de la Juventud, por ejemplo, que viene ahora el 31 de octubre. Todo eso se hace a través de las redes sociales. Ya cada vez más los medios antiguos, los medios tradicionales, lo que han tenido que hacer es mutar y actualizarse en Sí. esta era digital. Lo que no se actualiza, yo entiendo lo que dice Jorge, es cierto. El presidente Medina es el primer presidente de la era digital. En Dominicana. o- En dominicana. claro. Perdón, no escuché lo que tampoco me usa comentó. esos medios. Pero, fíjense, si bien es cierto eso, la verdad no cambia. No. La verdad sigue siendo verdad con los medios de comunicación tal y como están. Y es precisamente esa la demanda que hacemos los periodistas. Más allá de colocar información de estamos en las visitas sorpresas, de estamos en tal sitio, yo lo he conversado con los compañeros y lo hacemos porque es nuestro deber. Pero muchas veces acudir a horas de camino a cubrir un proceso de visita sorpresa, claro que ahí hay una información. Pero también es cierto que en medio de esas visitas sorpresas hay otros temas de interés nacional a los que los periodistas tienen todo el derecho de poder hacerle preguntas, no solamente al presidente, a otros funcionarios. Y esa interacción no se da. Esa interacción es compleja. El equipo de seguridad del presidente de la República, Danilo Medina, a veces dificulta el trabajo. Entendemos que hay un tema de seguridad, claro que sí, pero vamos a tratar de establecer mecanismos para poder responder a las demandas informativas y de comunicación de los periodistas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la Casa Blanca? Para dar un ejemplo, el caso de Donald Trump es excepcional, porque además es un hombre que utiliza las redes sociales 24/7. Pero fíjense, en Estados Unidos, y esto no es nuevo, está el vocero de la Casa Blanca. El vocero de la Casa Blanca diariamente da respuestas a los periodistas que están allí. Y no es sobre el tema que Casa Blanca quiere imponer. Ellos podrán tener sus temas, pero los periodistas preguntan sobre cualquier cosa. Ese tipo de dinámica no se ve en República Dominicana, y es algo a lo que quizás, no estoy diciendo que copiemos modelos, pero es que es quizás situaciones que evaluar. Estamos en la era digital, presidente Medina, haga un Facebook Live. Por ejemplo. Es importante destacar que la tecnología hoy en día le permite a los gobiernos, a las empresas y a las personas en particular poder interactuar con su público o con sus clientes. Ahora bien, en el caso del Estado, en la figura del presidente de la República, entendemos que hay jerarquías y que, por ejemplo, en una actividad donde está el presidente, ningún funcionario puede hablar si él no habla, porque él es la máxima figura en ese lugar. Y cualquier cosa que se diga ya le puede demeritar o quitar protagonismo a la figura del presidente. Ahora bien, es muy importante destacar la capacitación de los medios de comunicación a través de sus reporteros y sus medios que van a cubrir los eventos. Correcto. Muchas veces son personas que no tienen cierto tacto, porque muchas veces hay que saber cuándo preguntar, qué preguntar y en qué circunstancia preguntar. Y eso es bueno que se tenga muy presente. Ahora bien, es importante que haya una comunicación
entre los medios de prensa, la opinión pública y el Estado. ¿Y qué es lo importante en esto? De que lo que se pregunte sea realmente los temas de interés. Porque muchas veces periodistas abordan a los funcionarios y le preguntan de algo totalmente distanciado con la función que ejercen. Ok, vivimos en un país mediamente político, pero muchas veces lo que la población quiere oír es qué es los problemas vitales que le está afectando. No si vamos a reelección, si no hay reelección. La gente lo que quiere es saber si van a bajar la combustible, claro, cuándo le van a bajar la comida, cuándo van a haber más boticas populares, cuándo le van a construir su escuela, cuándo le van a construir sus hospitales. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero no se le puede preguntar a una persona algo que va a ocurrir en 3, 4 años. Hay que saber qué preguntar, en qué momento preguntar, y a lo mejor puede que esa sea lo que estuviera sucediendo. En otros países hay reglas, decretos y leyes que prohíben a funcionarios hablar a través de una jerarquía. Si usted es un funcionario de segundo o tercer grado, no puede hablar si su jerárquico superior se lo autoriza. En este país no es el caso. Aquí no se está prohibiendo de que los funcionarios hablen. Simplemente muchas veces hay funcionarios que no hablan, muchas veces para que no se vea que están muy vistosos en la prensa y que están buscando alguna ruido, un poquitico de protagonismo político. Le voy a decir algo, nosotros sabemos de funcionarios que tienen imposibilitado hablar. Claro, que tienen prohibido hablar. Porque ellos tienen una línea, ellos tienen también una forma de administrar. Es una decisión de determinar. Pero no el gobierno, todos los partidos también. A lo mejor es verbal. Mire, pero la verdad, no hay una documentación, pero la verdad es que nosotros aquí tenemos una profesión, o sea, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y sabemos y tenemos fuentes que nos lo dicen. Y ese es el tema. Tenemos gente que nos dice, mira, yo no puedo declararte. Dígame, José. Yo creo que no se debe justificar lo de la era digital con las alternativas que puede tener o no el presidente de la República y justificar el hecho de que no utilice este método porque tiene esto y porque haya esto y porque haya aquello. Claro. ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a esos medios digitales. Es correcto, también es cierto. Porque también hay gente que vive en lugares muy recónditos que ni siquiera sabe manejar un celular. Que la gente está acostumbrada a escuchar cada cierto tiempo a un presidente hablarle sobre la problemática nacional, sobre la solución de problemas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, que en Casa Blanca, Donald Trump, que utiliza mucho esos medios digitales, como bien tú dijiste, que hace hasta muchas veces un uso excesivo, vemos también que esos voceros de la Casa Blanca se comunican y tienen ese espacio también programado cada cierto tiempo. Y es verdad, como hablaba el amigo Jairo, que existe una línea comunicacional donde se prohíbe no hablar mucho de ciertos temas. Y yo digo la palabra prohibición entre comillas en mi vocabulario porque es la forma de vedar de que salgan a relucir cosas y que se digan más de lo que se debe decir y que no pueda ser manejado luego en una explicación por parte del gobierno. Entonces ellos, para coherenciar un poco más su silencio, entonces es obvio que ese silencio sepulcral que utiliza el gobierno pues simplemente queda plasmado en la forma que nosotros vemos. Y para terminar esto, mira, yo recuerdo que el presidente de la República en una de las exposiciones que hizo en el Congreso Nacional dijo que la corrupción será atacada solamente por ruido o presunción, algo como eso, dijo el presidente de la República, por rumor público. Sin embargo, nosotros hemos visto que esto no es lo que ha ocurrido. La corrupción, lo que se ha hecho con ella es que simplemente cuando hay un ruido de corrupción de un funcionario público, se separa del cargo sin un régimen de consecuencias. Entonces son de las cosas que queremos preguntar. Queremos preguntar sobre las políticas públicas para la juventud, para las mujeres, para controlar los feminicidios. Nosotros queremos saber y queremos que el presidente de la República explique también por qué el presupuesto de la nación va a tener deficitario por demás más de un 60% de pago en deudas. ¿Por qué tantos empréstitos que comprometen la vida económica de nuestros nietos y bisnietos? Entonces el presidente tiene que hablar. Y es obvio que
Si los medios de comunicación no están satisfechos, es por algo, pero también la población no está satisfecha con ese hermetismo, con este silencio que ha manejado el gobierno en la República Dominicana. Ustedes ven, yo a veces quiero tocar los dos temas, pero ustedes no Mira, me yo dejan. no puedo dejar de obtener la oportunidad Sí. de hacer la anécdota de cuando el doctor Joaquín Balaguer. Sí. Él todos los jueves, en una inauguración, habría una especie como de inicio de diálogo con la prensa, donde la mayoría de esos grandes periodistas de hoy, ya diríamos de vieja data, Sí. hicieron sus pequeños pininos, preguntándole muchas veces preguntas capciosas, y él muchas veces lo ponía como en diálogo y disputa a los funcionarios, cacareándolo, de cuando uno tenía que una responsabilidad y no la... Sí, careándolo, una responsabilidad con la otra. Y se hacía un diálogo muy, muy ameno. Y era todos los jueves que el doctor Balaguer lo realizaba. Y habían otro caso de periodistas que también como que le ponía el ojo y le decía como que no me gusta mucho lo que estás haciendo. Y bueno, él eso tenía su también se forma. vio, me Él parece tenía que su podía forma. ser Se una enviaban gallardía. muchos mensajes y también Yo después creo- luego también la Guardia Roja hacía lo suyo. Escuchemos. No, miren, yo creo que hay muchas personas que desconocen lamentablemente la realidad de la República Dominicana. Según las estadísticas del Indotel, más de 6.300.000 dominicanos tienen acceso al Internet. Si bien es cierto que la prensa escrita tiene mucha fortaleza, ¿por qué la fortaleza de la prensa escrita? Bueno, aquí hay diariamente 450.000 tiradas y de esas 450.000 tiradas, 350.000 aproximadamente son de periódico gratuito. La prensa escrita todavía tiene mucha fortaleza y es cierto, tiene su alcance, claro que sí, y es cierto de que hay que fortalecer, de que hay que dinamizar la comunicación de los funcionarios, de que se sepa más allá de las redes sociales las cosas que se están haciendo, pero es una realidad que se vive no tan solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, hasta el Papa Francisco se comunica, ustedes saben cómo, a través de sus redes sociales. A través de esas redes sociales él da su mensaje el domingo y fija puntos claros sobre X situación del mundo, lo que le molesta, lo que él siente que debe de ser el mensaje que le debe de llegar a toda la humanidad. Entonces, ahí yo insisto, sí, una cosa es comunicar, Claro, una cosa es dar información, no y está bien, justificar eso. y entiendo que el gobierno además gasta un buen dinero en comunicar, eso sería también interesante saberlo, cuánto gasta, por ejemplo, Presidencia de la República en se gasta comunicación. muchísimo. Pero bueno, eso también genera otro debate de si es necesario o no, de si se utiliza correctamente o no. El punto es Es como que Venezuela, es decir, lo que yo quiero que tú sepas. Bueno, en Venezuela el problema Bien. también, que bueno, gracias a Dios en República Dominicana no lo tenemos, No, hasta allá no hemos llegado Lo domina todo el pero gobierno. es que por ejemplo en Venezuela el gobierno tiene control prácticamente Absoluto. total y Total, absoluto de total. todos los medios de comunicación, No hay cosa que en disidencia República Dominicana no pasa. No pasa. Pero yo insisto, comunicar, emitir mensajes, emitir información no necesariamente responde a las preguntas de los periodistas. ¿Qué comunica el gobierno? Lo que quiere comunicar. Exactamente. Eso es una Un realidad. paquete. Ahora, ¿qué es de lo que el gobierno no quiere hablar? pero una pregunta. Para eso estamos también los periodistas, Claro. porque no necesariamente es el mismo interés. Ese es el papel de la prensa. ¿Y usted cree que un gobierno, por ejemplo, como el del Sí. PLD, quisiera comunicar que hay funcionarios, por ejemplo, como lo que pasó en el caso de Brecht? Ningún gobierno quiere comunicar eso, que un ministro iba para la cárcel al otro día. Evidentemente no quiere comunicarlos, pero debe Claro. responder a, Pues a los entonces cuestionamientos de la se prensa. responden con hechos, entiendo yo. Sí, pero también, Jorge, claro que se responden con hechos. Ojalá se respondieran siempre con hechos y con hechos contundentes y Claro. todo el tiempo. Pero los periodistas tenemos la necesidad, porque como parte del proceso de relación con la sociedad, esas dudas no son solamente acciones, son también, miren, los funcionarios son seres de carne y hueso, toman decisiones con razón o sin razón. Pero también hay sentimientos, motivaciones personales. Eso también le interesa a la gente. Saber si un funcionario en determinada oportunidad miente, si en determinada oportunidad dice la verdad con fuerza y entereza. Eso la gente necesita saberlo y eso no nos lo dice un comunicado, no nos lo dice un tuit. Así no nos como lo quieren dice- verlo, también quieren oírlo. Evidentemente. Y si se respondiera con hechos, entonces el contrato, Sí. a raíz de todo el escándalo con Odebrecht, el contrato de Punta Catalina debió ser suspendido con la Odebrecht, si se respondiera con hechos. Bueno, mira. pregúntale a Ramón Alburquerque de su partido que quiere que se termine el año que viene. Ay, Dime, Yo, Jairo.
tengo ahí una lectura combinada, doña lo que se está Josefa. dependiendo aquí del gobierno Claro. en estos momentos. Pregúntale a Ramón Albuquerque. Alguien lo no que está aquí, pasa. llegará el momento Claro. que él pueda... Y el Ahí hay presupuesto una- tienen que hay evaluarlo una los lista legisladores oculta si tienen alguna duda. que Jorge la tocó muy sensible, y es que el gobierno está viviendo una coyuntura complicada actualmente, muy controvertida. En primer lugar, se dio un escándalo, diría profuso, muy arraigado, el caso del escándalo de Odebrecht. Y no solamente eso, hemos tenido un año con una convulsión constante. Tenemos una agitación de que no solamente desde el ámbito de las esferas políticas, Sí. tenemos una movilización incisiva de un sector de la sociedad civil que está reclamando cese de la impunidad. Dentro del modelo comunicacional que ha adaptado esta etapa del gobierno, que para mí es diferente, y muy puntualmente el señalamiento del comunicado dice un distanciamiento actual, obedece y va muy enlazado a la radiografía y el perfil del funcionario público que hoy está manejando las instituciones, que tiene una apatía natural a expresarse en los medios y a tener un contacto directo con muy honrosas excepciones, sacando a algunos funcionarios. Si usted lo evalúa el gobierno de manera minuciosa, en la intríngulis del gobierno, lamentablemente no hay una comunicación directa. Y otro efecto, por ahí vienen las navidades, que lamentablemente van a absorber la mayoría de temas y van a arrastrar y van a ubicar y van a tomar y a bajar un poco la presión de ebullición que hoy por hoy está viendo el gobierno por ese vacío de poder, que es real, no se puede negar. Hay un vacío de poder propio de la distorsión política, de que ahora se ha adoptado un tema de confrontación de parte de las cúpulas con el tema de las primarias abiertas, con el tema de las primarias cerradas, porque lamentablemente una nota tumba otra nota, escándalo tras escándalo, situación particular sobre otra situación, y el gobierno tiene una posición ahora un poco genuflexa y no ha tenido una posición frontal a la demanda que la población tiene en sentido general, que le conteste todas las preguntas que quiere saber. Miren, por aquí me escriben, agradezco, amigo Dari Terreno, que está escribiendo. Me dice, estamos en la era del notadepresismo. Sí, el tema de los comunicados, de las notas de prensa. Hay que decirlo, de los que yo más he visto que utilizan notas de prensa, la Procuraduría General de la República es casi diario. Es casi diario, sobre todo cuando Jean Alain Rodríguez ha sido uno de los funcionarios que ha estado en la mira, vamos a decirlo de esa manera, en este gobierno, por evidentemente su rol en casos como el de Odebrecht. Se le ha querido preguntar muchísimo a Jean Alain Rodríguez. Él en algunas oportunidades ha rendido declaraciones a los medios de comunicación, sin embargo, se necesita un rol mucho más activo, no solamente de Jean Alain Rodríguez, sino de otros fiscales que llevan casos importantes en el país. Bueno, me dice, la pregunta es de quién la hace, ¿no? ¿Quién debe responder? Claro, evidentemente los periodistas estamos acá para hacer preguntas incómodas. Y esa es nuestra tarea, nuestro rol. Nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final. Caballeros y damas. Gracias. Gracias. Como Gracias siempre por a estar con ustedes. nosotros. A todos ustedes que nos han acompañado esta noche en Noticias Entre Políticos. Chao, chao. Que tengan buenas noches, amigo. ¿Cómo estás tú? Bueno, estamos aquí viviendo y mirando el panorama, dándole la bienvenida ¿Desde los bleachers o desde las gradas? desde ambos lugares. Pues, tenemos el don de la ubicuidad. No me digas. Mira, saludar a la magistrada Josefa Castillo, Muchas gracias. que nos igual. honra, ¿verdad? Viniendo Mi por acá. cariño, mi cariño. Estuve en Boca Chica, saludo a los demás caballeros. Estuve en Boca Chica el pasado fin de semana, Josefa. Sí. Me invitó la Unión de Pequeños Comerciantes y Empresarios de Boca Chica. Hay dos grupos. Hay tres ahí. instituciones. Tres asociaciones, Las ¿verdad? tres están luchando. Bueno, una de ellas me... Cambia las cosas en Boca Chica. Sí, me mostró... Veo un descuido, ¿eh? Sí. ¿Voy a llamar al alcalde? Radamés Castro. Veo un poco de descuido de Radamés Castro con la playa Sí. y de turismo. Sí. Más Medio de ambiente también. Sí. ¿Cómo se llama? Francisco Javier debería... Boca Chica es un patrimonio... Está claro. Patrimonio turístico del país. Una playa bellísima. Sí, pero vete a ver ahora. Pero bueno, evidentemente. Estuve por allá y palpé con mis propios ojos. Es difícil que se busquen soluciones separadas. Yo creo que tiene que ser soluciones sí, integrales señor. para poder resolver Alcaldía, el tema de Boca medio Chica ambiente y turismo. en toda su extensión. Cierto. Medio ambiente, turismo y la alcaldía Así debe es.
Y son del mismo partido los tres, o sea, que porque la cosa se pone difícil cuando el alcalde... Son partidos diferentes, pero los tres convergen en el mismo Cuando el interés, alcalde es están del en el partido poder, de los Hernani o de Harold, así que se la ponen difícil, pero si es del partido del distinguido caballero De Jorge Pacheco. de Jorge, pues ya, ¿para qué complicarle la vida? Entonces alejan el turismo, Catherine. Ahí vi unos alemanes, unos españoles casi rogándome para que interviniera no por ellos, sino por Boca Chica. Porque aman esa playa, Sí, aman sí. ese paisaje. Tétrico sin embargo. el panorama en Boca Chica, tétrico. Jorge, mira, ve que tú estás pegado en el gobierno y todos esos funcionarios son amigos tuyos. Un abrazo. Cuídense. Chao, amigo.